estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza. Bienvenidos en esta mañana a este servicio virtual de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta. Donde quiera que esté, sean todos bienvenidos. Vamos a estar meditando en esta mañana en la palabra del Señor. Y el hallarnos como creyentes, el hallarnos ocupados, haciendo muchas cosas para el Señor, asistiendo con cierta regularidad a la iglesia antes de esta pandemia, eso no nos hacía, y escuchen lo que voy a decir, no nos hacía conscientes a muchos creyentes de cuán distantes podrían estar de Dios. Aún el servir en algún ministerio, el venir, como decía, con cierta regularidad, no hacía conscientes a muchos creyentes de cuán distantes podría ser su alejamiento del Señor. La actual pandemia ha puesto de manifiesto el enfriamiento espiritual en el que estaban muchos creyentes. Y note que digo, ha puesto de manifiesto, no que la pandemia trajo este enfriamiento, no, sino que ha puesto, ciertamente lo ha traído, pero estoy diciendo que esta pandemia lo que ha hecho es poner de manifiesto ese enfriamiento espiritual en el que venían muchos creyentes. Ahora, no estoy diciendo, y lo vuelvo a repetir, que la pandemia, las limitaciones que tenemos ahora de no poder asistir a los cultos, haya enfriado a los creyentes, sino que se puso de manifiesto, es decir, ya venían en decadencia espiritual, ya se venía en un enfriamiento espiritual, pero en esta pandemia su estado se agravó. Esta realidad de no estar conscientes de cuán lejos podemos estar del Señor, esta realidad de la decadencia espiritual en la que ha entrado mucho pueblo de Dios, fue la experiencia del pueblo de Israel. Un pueblo que ahora lo vamos a ver, decayó, se alejó del Señor. Y a través del profeta Jeremías, Dios nos llama a volverse de nuevo a Él. E igualmente, hoy, en medio de lo que vivimos, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, a su pueblo, a que nos volvamos de todo nuestro corazón a Él. Y el título de este mensaje es Lo que la pandemia se llevó. Me suena familiar, pero es el título del mensaje. Y el tema que vamos a estar compartiendo es Cuadros del alejamiento de Israel y la iglesia hoy. Y vamos a ir al libro de Jeremías, en el capítulo 2. Y el primer cuadro de este alejamiento de Israel respecto a la iglesia hoy, de cómo también la iglesia se está alejando, es, primeramente, número 1, Dios siempre toma la iniciativa. Cuando nos hemos alejado, cuando nos estamos yendo tras nuestros propios caminos, Dios siempre es el que toma la iniciativa de venir a buscarnos, de atraernos hacia Él. Y vamos a leer en el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, me he acordado de la fidelidad de tu juventud, me he acordado del amor de tu desposorio, me he acordado cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Me he acordado, dice el verso 3, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban o le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. En su compromiso con el Señor, Él siempre los defendió
de sus enemigos. Decía entonces que el primer punto de este cuadro del alejamiento de Israel y de la iglesia hoy es: Dios siempre toma la iniciativa. Y vea lo que dice en el verso 2: anda y clama a los oídos de Jerusalén. Toda vez que el pueblo de Dios se alejó, que se apartó, toda vez que le dio la espalda al Señor, es Dios quien toma la iniciativa de buscarlos para restaurarlos otra vez a la comunión con Él. Es el cuadro de Adán cuando pecó en el huerto del Edén. Él se escondió de la presencia de Dios, pero la voz de Dios se paseaba en el huerto y preguntaba: Adán, ¿dónde estás? Dios viniendo a buscar a Adán. Es el cuadro también de cómo a través de los siglos Dios envió, siglo tras siglo, vez tras vez, envió a sus profetas para redarguir, para corregir al pueblo, para que se volvieran de Él, para que no se alejaran de su presencia. Pero también es el cuadro de este Dios buscándonos. Es el cuadro del Padre enviando a su Hijo Jesucristo a buscar lo que se había perdido. Es el cuadro hoy del Espíritu Santo viniendo a buscarnos también, hablando a nuestro corazón, hablando suavemente a nuestro oído de que nuestros pasos están yéndose por un camino equivocado. Es entonces el cuadro hoy de cómo el Espíritu Santo, que ha hecho el Padre morar en nosotros, sigue llamando y sigue buscándonos cuando tendemos a alejarnos de su presencia. Dice el verso 2, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Y aquí yo veo en esta expresión, veo un cuadro de la ternura de Dios por su pueblo, que le dice al profeta: ve, anda y clama a los oídos, de cerca, susúrreles a su oído estas cosas que te voy a decir. Hoy, igualmente, el Señor, por su Espíritu Santo, este Espíritu Santo que acabo de decir, ha hecho morar en nosotros. Este Espíritu Santo, a través de Él, Dios sigue clamando a nuestro oído, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, para que nos volvamos de todo corazón a Él. Y si podemos sentir ese susurro, esa voz del Espíritu Santo suave a nuestro corazón, en nuestros pensamientos, diciéndonos: vuélvete al Señor. Y yo le pregunto, ¿usted puede discernir la voz del Espíritu Santo que le está advirtiendo de sus actitudes? Esas actitudes que no son éticas, que son contrarias a la ética con la que tenemos que vivir en el reino de Dios. Usted está escuchando la voz del Espíritu Santo que le está diciendo, que le está advirtiendo de esas actitudes, que le está advirtiendo de los pasos que usted está dando, que lo está llevando lejos de la comunión con Él. ¿Puede discernirlo? Usted puede escuchar, es la otra pregunta, el susurro de esa voz del Espíritu Santo que nos dice vez tras vez que lo más importante para Él no es lo que usted hace. Lo más importante para Él es la comunión que nosotros debemos de tener como hijos con Él. Así que cuando Jesús llamó, y esto es un texto que está en el libro de Marcos, lo hemos leído muchas veces, cuando Él llamó a sus discípulos, dice la Escritura que primeramente los llamó para que estuvieran con Él. El Señor nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha dado dones, le podemos servir, pero déjeme decirle que lo más importante para el Señor no es lo que usted hace, sino la comunión que usted tiene con Él. Hoy, en este día, a través de la palabra predicada, Dios nos sigue llamando. Él es el Dios que te ama, Él es el Dios que te anhela. Y si hoy usted está alejado, si hoy
usted está alejada, déjeme decirle que hoy es el día donde usted tiene que meditar, porque aunque los templos estén cerrados, porque aunque no tenga la oportunidad de reunirse con otros creyentes, no hay ningún motivo, déjeme volvérselo a decir, no hay ningún motivo por el cual usted se haya alejado de Dios. Por eso, hoy, vuelva otra vez su corazón a Él. Anda y clama a los oídos de Jerusalén. Y el Señor hoy está clamando a sus oídos. Vuelve otra vez en amistad, en comunión con Él. El segundo cuadro del alejamiento de la iglesia hoy en relación con Israel. Dios extraña cómo era nuestra relación con Él. En el versículo 2, note, dice el Señor, me he acordado de ti, me he acordado de tu fidelidad, de la fidelidad de tu juventud, me he acordado del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Vemos aquí entonces un hermoso cuadro de esta bondad de nuestro Señor. Israel pudo haberse olvidado del Señor, pero vemos aquí a Dios hablándole a su pueblo y le está diciendo, me he acordado de ti. No es que Él se haya olvidado, no es que Él se haya olvidado de su pueblo. Él se está acordando de cómo era su pueblo antes. Y léalo conmigo otra vez. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Así que, no que Él se haya olvidado, sino que Él se acuerda de cómo era la relación de su pueblo con Él. Y note los puntos. Me he acordado de la fidelidad de tu juventud. Cuando Israel salió de Egipto, Dios era todo para ellos. El Dios que los libertó con señales, con prodigios, el Dios que los cuidó en el desierto, el Dios que abrió el mar, el Dios que los alimentó, que los vistió. Dios era todo para ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Al tiempo, este pueblo se alejó, le dieron la espalda a Dios. Me he acordado, dice el texto, del amor de tu desposorio. En el monte Sinaí, cuando Dios le entregó la ley a Moisés y Moisés la presentó delante del pueblo y la leyó, este pueblo se comprometió y dijeron sí, amén, vamos a seguir a nuestro Dios. Entonces me he acordado del amor de tu desposorio. Tiene que ver con esa actitud del pueblo, como la actitud de una novia con su esposo, ese compromiso que estaba tomando. Israel seguía a Dios por el desierto, siempre amándolo y confiando en Él. Pero después, ¿qué pasó? Invirtieron sus prioridades. Invirtieron sus valores. Dios pasó al segundo, al tercer y hasta el último lugar en sus vidas. Y Dios dice, me he acordado de ese compromiso que tú tenías antes, que demostraste antes en un momento conmigo. Me he acordado, sigue diciendo en el verso 2, de cómo eras consagrado. Léalo aquí, en el verso 2. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y dice en el verso 3, santo, apartado, consagrado, santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Así que vemos esto, un pueblo que se había apartado, un pueblo al que Dios había redimido, un pueblo al que Dios había apartado y que lo había hecho los primeros frutos de un pueblo que Él escogió para sí. En resumen,
Al inicio del surgimiento de Israel como nación, cuando salieron de Egipto, al inicio, el pueblo de Israel deseaba agradar al Señor. El pueblo de Israel amaba al Señor, lo seguía, confiaba de todo su corazón. Pero aquí Dios les dijo de esa relación que había entre nosotros, de esa fidelidad de tu juventud, como vuelve a decir en el verso 2, de ese amor de tu desposorio, de esa consagración, de eso no ha quedado nada. Te has olvidado. Y el Señor lo que le dice aquí al pueblo, yo extraño esos tiempos, yo extraño esos momentos, me he acordado de cómo eras antes. Es como los hijos, para entenderlo mucho mejor en la vida natural. A los hijos ya cuando crecen la vida los envuelve, los quehaceres los envuelve y se olvidan de sus padres. Cuando están pequeños, están metidos en la cama, hay que mandarlos a dormir, más bien, váyase para su cuarto. Ellos quieren estar con su padre, quieren estar con su madre, pero pasa el tiempo y ellos se olvidan. Es lo que Dios está diciéndole a su pueblo. Ustedes se han olvidado, pero yo me acuerdo de cómo tú eras. Y en lo natural nuestros hijos hacen eso y nosotros como padres nos acordamos realmente de cómo eran nuestros hijos antes. Así que, al mirar todo esto, el Señor les dice, de todo eso que había entre nosotros, nada quedó. Te has olvidado, pero yo extraño esos tiempos, dice el Señor. Yo me he acordado de cómo eras, yo me he acordado de esos tiempos. Ahora, usted se pudo haber olvidado, la nación de Israel se pudo haber olvidado, pero el Señor dice, yo no. Yo extraño como eras antes. Y esto mismo es lo que le ha pasado al pueblo de Dios hoy. En los primeros años de cuando conocimos al Señor, el creyente vivía una vida cristiana con entusiasmo, con pasión. Era un idilio, un enamoramiento, una pasión por el Señor. Estaba dispuesta a seguir al Señor al más alto precio. Y en su corazón solamente había lugar para Él. Esa es una realidad. Esa es la realidad de esos primeros pasos en la vida cristiana. Esos eran los años donde arriesgábamos todo por el Señor. Nos arriesgábamos al qué dirán nuestros amigos, nos arriesgábamos al rechazo de las personas, pero estábamos dispuestos. Arriesgábamos ir a cualquier lugar donde fuera, porque estábamos enamorados, apasionados por Él. Añorábamos también o estábamos dispuestos a salir y servirle y congregarnos de noche a cualquier hora, porque había pasión por la presencia, por la comunión con Él. Pero de todo eso, de ese amor de tu juventud espiritual, no ha quedado nada. Eran aquellos tiempos donde trasnochábamos leyendo la Biblia. Alguno se acordará y suspirará. Donde trasnochábamos estudiando, orando, etc. Usted anhelaba los cultos, venir entre semana a la oración, ayunar. Pero ese entusiasmo y entrega ahora solamente es un recuerdo de algo que pasó en usted. Pero Dios dice, yo me acuerdo de cómo tú eras. Vemos este hermoso cuadro del Señor. Ahora tiene que ser su esposa quien le dice en la mañana, ya mi amor, no vas a ver el mensaje por televisión. Y usted le dice, no, ahorita. Es el cuadro de la madre llamando a los hijos ya mamulones a que no vienen a la iglesia, entonces por lo menos que se sienten en la sala para ver la prédica por Facebook o por YouTube. Pero lo más trágico es que a veces es
toda la familia que se ha olvidado. Y entonces ahí en esas casas nadie ve la palabra ni oye la palabra del Señor. Toda la familia se olvida y hacen otras cosas en el tiempo en que deberían de estar consagrando el día del Señor. Y no escuchan la palabra de Dios. Y déjeme decirle, con toda consideración, y otra vez cuando yo digo con toda consideración y respeto, es porque eso le puede golpear, como dije la vez pasada. Con toda consideración y respeto, la pandemia no elimina el cuarto mandamiento de guardar el día del Señor para santificarlo, pero el pueblo de Dios ya ahora solamente tiene 9, porque ese día el Señor lo negocia por cualquier cosa. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo nos parecemos verdaderamente al pueblo de Israel? Cuando necesitamos de Dios, ahí estamos, en su presencia, clamando, adorándole. Nos parecemos al pueblo de Dios porque cuando necesitamos de Él, sea por salud o por cualquier otro motivo, por trabajo, ahí estamos fielmente. Pero una vez que Él satisface nuestra oración, nuestra petición, ¿qué es lo que pasa? Le damos la espalda, nos alejamos de Él. El Señor hoy nos dice, yo extraño cómo eras antes, cómo eras de recién convertido. Yo extraño cómo eras antes de la pandemia. Me he acordado de ti. Extraño cómo eras de consagrado, de consagrada a mí, pero ahora ya ni siquiera tienes temor de mí. Y cuando pecas en tu corazón, eres indiferente a mi santidad. Por eso el título de este mensaje es lo que la pandemia se llevó. Porque esta es una realidad de lo que está viviendo mucho pueblo de Dios hoy. Cada uno de nosotros debe de reconocer que se interpuso entre usted y Dios en este tiempo. Y déjeme decirle, si su relación con Dios estaba fundamentada solamente por lo que usted hacía para Él, por eso le digo, y fue la introducción al principio, ya usted estaba alejado de Dios y esta pandemia lo que vino fue a manifestar ese alejamiento, porque no es su servicio, ni siquiera los cultos, lo que tiene que usted ligarlo a Dios. Es su dedicación, su entrega en lo íntimo, en esa relación personal con Él que ya usted ha dejado y que me ha dejado hace días. El tercer cuadro del alejamiento de Israel y la iglesia es el orgullo del corazón. Permítame. En el verso 4 al 6 leemos: oigan la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí sus padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Entonces, vuelvo a repetir el punto. El tercer cuadro de Israel respecto de la iglesia hoy es el orgullo del corazón. Una vez que alguien empieza a alejarse de Dios, lo que sigue es que el corazón se llena de orgullo y la persona se vuelve ingreída, lo cual se manifiesta en vanidad. ¿A usted le ha pasado quizás que en algún momento le extendió la mano, le extendió la ayuda a una persona? De cualquier manera, usted le extendió la mano, le extendió la ayuda a esa persona que estaba en necesidad. Y que de un momento a otro, cuando las circunstancias cambian alrededor de la vida de esa persona,
En el momento que las circunstancias empiezan a ser favorables para esa persona que usted ayudó, sin decirle absolutamente nada, le deja de hablar y se aleja de usted. Esa persona sintió que ya puede sola, que ya pudo salir sola, que ya no necesita de usted. Y lo más triste es que la mayoría de las veces se va hablando de usted. Ya usted sabe, casi que a todos nos ha pasado. Esto mismo es lo que el pueblo de Israel está haciendo con el Señor. Es exactamente lo mismo, es el mismo cuadro de Israel que lo que hoy está haciendo el pueblo del Señor. En el verso 5, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí sus padres que se alejaron de mí, si solamente bien les he hecho, qué maldad, qué malo, si solamente cosas buenas, qué hallaron, qué maldad hallaron en mí sus padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, el orgullo y se hicieron vanos. Dese cuenta lo que llegó a Israel. Cuando ellos llegaron a Canaán, a habitar a esa tierra, y cuando ellos se hicieron fuertes, les entró vanidad, les entró arrogancia, les entró orgullo, y llegaron a pensar de que sus logros y todo lo que tenían había sido por su propio esfuerzo. ¿Por qué llegó todo eso? Porque dejaron al Señor. De tal manera, en el verso 6, este pueblo no dijo, ¿dónde está Jehová que nos hizo salir de la tierra de Egipto? No dijeron eso, se olvidaron, se envanecieron, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, engreídos, soberbios, orgullosos. Es como si yo le dijera, te he bendecido, pero esa misma bendición con la que yo te he dado ha producido que se alejen de mí. Y esa es la realidad también de mucho pueblo de Dios. Han cambiado la bendición de Dios por cualquier cosa que les atrae. Ya su corazón no está para Él, sino que usted está pensando en usted, en sus pasiones, en sus placeres. Y esto sucede constantemente. Y es que por disfrutar, lo vuelvo a decir, sucede constantemente. Y es que por disfrutar las bendiciones, resulta que abandonamos al Señor. Por disfrutar las bendiciones, abandonamos nuestras responsabilidades del servir al Señor. Por disfrutar las bendiciones es que dejamos de congregarnos o simplemente Dios ya no es parte de nuestras prioridades. Esa fue la realidad de Israel. Y es la realidad de mucho pueblo de Dios hoy, que lo atrae más el placer, el ocio, lo material, la tecnología, y han relegado al Señor al segundo, al tercer y hasta el último lugar en sus vidas. Ahora está la actitud. Hay mucha gente que dice, ahora podemos pasárnosla bien sin el Señor. Pero antes no era así. El cuarto punto del alejamiento de Israel en la iglesia hoy es la insensibilidad al pecado. En el verso 7 y 8. Y los introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entraron y contaminaron mi tierra y hicieron abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. El alejamiento poco a poco cauteriza nuestra conciencia, nos da insensibilidad al pecado. Es como cuando usted le ponen anestesia en una parte de su cuerpo, usted lo siente. El efecto del pecado es el mismo, y esto le pasó al pueblo de Israel. En su vanidad, Israel apartó sus ojos del Señor.
y le ofrecían cosas a los ídolos allí, en las naciones de su alrededor, cosas que eran abominables y terminaron, no solamente abominables, terminaron aceptando las normas de vida, las normas de la idolatría, de la inmoralidad sexual en la que vivían las naciones. Terminaron aceptando todo eso que las naciones de alrededor le ofrecían, y es también exactamente el mismo cuadro de la iglesia hoy, que está aceptando, porque tiene esa conciencia, ese adormecimiento espiritual, que no siente el pecado, y entonces está igualmente recibiendo y aceptando todo lo que una sociedad corrupta le está ofreciendo. Y eso equivale, cuando usted ya no discierne entre lo bueno y lo malo, eso equivale a que usted se ha alejado de Dios. El quinto cuadro de este alejamiento de Israel a la iglesia es que negociaron. Israel, la iglesia, negocia la gloria de Dios. En el verso 11 al 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, con minúscula esos dioses, porque no son dioses? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, entendiendo este trocado, ha canjeado, ha negociado, viene de trueque. Mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense en cielo sobre esto y horrorícense, desolados en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Las naciones paganas no han hecho lo que su pueblo ha hecho. Esas naciones han permanecido fieles a sus dioses, aunque no son dioses. Pero mi pueblo ha trocado, ha canjeado la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Había un dicho popular, quizás usted lo ha escuchado, que dice: cuando alguien ha cambiado algo y le fue mal, ha cambiado la mamá por un chancho. ¿Ha escuchado ese dicho? Bueno, realmente ese cambiar la mamá por un chancho es cambiar lo que tienen por algo inferior, por algo que no estaba a la altura de lo que tenían antes. La idolatría no solamente tiene que ver con postrarse ante ídolos, no solamente tiene que ver con inclinarse ante imágenes de metal, de madera o de bronce, sino que la idolatría en este canjear tiene que ver también con entronar a algo o a alguien en nuestro corazón en lugar de Dios. Miren a su alrededor, a la gente que no conoce a Dios, siguen adorando a sus dioses, aunque no son dioses. Pero ustedes, mi pueblo, han canjeado mi gloria, está diciendo el Señor. Mi presencia, han cambiado mi presencia, mi gloria, mi bendición, mi amor por lo que no aprovecha. ¿Cuántas veces estamos exactamente así, igual que la nación de Israel? Y aquí les digo, tengamos cuidado con los ídolos ocultos. Quizás sus ídolos son los negocios, los placeres, los deberes, preocupaciones legítimas quizás, pero si todas esas cosas contraponen su devoción y su comunión con Dios, entonces se han convertido en sus ídolos y usted se ha alejado de Dios, de la comunión con Él. Así que concluyo con el verso 13. Léalo conmigo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, canjearon. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua.
porque dos males ha hecho mi pueblo. El pecado de Israel se resume en este versículo: rechazar al Señor, la fuente de agua viva, y cavar cisternas para ellos mismos, cisternas rotas que no pueden retener el agua. La versión popular, Dios habla hoy, lo dice de esta manera. Lo busqué y me gusta porque queda bien claro. Dice de esta manera: se hicieron sus propios pozos, pozos rotos que no conservan el agua. Israel se desenfocó de Dios. Quitaron su mirada, su corazón de Dios, viviendo para sí mismos, se fueron alejando de Dios poco a poco. Yo le digo, por este tiempo, medite cuán alejado puede estar hoy usted de Dios. Cuán lejos está su corazón hoy de Dios. Antes estaba un poco lejos, pero ahora esta pandemia, como dije al principio, lo que ha hecho es poner de manifiesto la condición de alejamiento que ya usted tenía, porque todas las cosas que no está haciendo son un motivo para que usted deje la comunión con Él. Usted estaba viviendo una religión seguramente y tiene que darse cuenta de eso. Pero con Cristo lo que tenemos que tener es una relación. Por eso el Señor dice: yo extraño cómo tú te relacionabas conmigo, cómo me buscabas, cómo orabas, tu fidelidad, tu compromiso. Ya nada de eso hay hoy en el pueblo de Dios. Antes usted estaba lejos, pero hoy ya eso es algo que es manifiesto. Así que al no tener comunión con la iglesia, con otros hermanos, al no venir a la iglesia, al culto, al no ejercer sus dones, usted está siendo arrastrado hacia un alejamiento espiritual y tiene que hacer un alto en su vida. En el nombre del Señor se lo digo. Quizás usted no se percata en la práctica, quizás esto lo golpea, pero déjeme decirle, en las actitudes que usted tiene, realmente es lo que está demostrando que usted anda lejos del Señor. Con la misma ternura con la que Dios llamó a Israel, hoy, iglesia, personas que nos están escuchando en diferentes partes a través de estos medios, con la misma ternura con la que Dios llamó a Israel, el Espíritu Santo clama hoy a nuestros oídos, a sus oídos, a los oídos del pueblo, por su palabra, diciéndoles: me he acordado de cómo eras antes. Extraño cómo era esa comunión que tenías conmigo antes de la pandemia. Yo no me he olvidado. Extraño eso. Añoro eso. Me he acordado del amor de tu desposorio. Me he acordado del nivel de tu compromiso que tenías conmigo antes, pero hoy no hay nada de eso. Me he acordado de cómo eras entregado, consagrada a mí. Extraño cómo tu corazón se ha alejado de mí y vives desprovisto de mi presencia. Usted sabe en su propia vida cuáles son esos propios pozos rotos que usted ha cavado para usted. Tiene que saberlo. El Espíritu Santo le da convicción. Usted sabe en su propia vida cuáles son esos pozos rotos que usted ha cavado, que ha estado cavando para tomar de ellos. Quizás es el exceso de trabajo, es ese afán, esa ambición por el dinero, la vanidad, el orgullo, los placeres, el pecado, la pereza espiritual, el ocio extremo, la apatía, la indiferencia, el orgullo de su corazón. Usted sabe cuáles son esos pozos que usted ha estado cavando. Y quizás hoy mismo su vida puede ser un espejo de cómo estaba la condición espiritual de la nación de Israel.
Usted puede meditar en su corazón y decirle en oración: Señor, yo reconozco. Allí usted puede inclinar su rostro, pronunciar estas palabras, balbuceando suavemente con sus labios, en su mente, en una actitud de arrepentimiento, porque no importa la posición en la que usted se arrepienta, es en su corazón y en su mente donde usted tiene que reconocerlo, que usted le puede decir al Señor: Señor, yo me arrepiento. Reconozco, Señor, que he estado alejado de la comunión contigo. Reconozco, Señor, que estoy viviendo una vida de apariencia, pero eso ya no me va a alcanzar. Yo quiero amarte, buscarte como antes, tener esa comunión, vivir en oración en tu presencia. Renuncio, dígale allí en oración, a ese pecado que acecha mi vida, en el nombre del Señor. Hoy yo entiendo, en oración usted le puede decir: clama a los oídos de Jerusalén, que hoy estás a través del Espíritu Santo y la palabra, clamando a mis oídos: vuelve otra vez en amistad con Él. Vuelve otra vez a la comunión, a como eras antes. Así que tome este momento y dígale al Señor: aquí estoy, voy a hacer un alto. No voy a seguir otra vez en esa corriente de la pandemia y de pospandemia. Nada puede apartarme de mi comunión contigo. Así que hoy, aquellas personas que están con nosotros por primera o por segunda vez, que han estado empezando a seguir nuestras transmisiones a través de YouTube o a través de Facebook, el título de este mensaje, como dije al principio, es: lo que la pandemia se llevó. Se llevó su trabajo, se llevó su negocio, se llevó sus hijos, se llevó su matrimonio. ¿Y qué queda? Solamente Cristo. Yo no me he olvidado. Solamente Él. Yo no me he olvidado. Y quizás en su propia vida usted ha experimentado que ha estado echando todo su esfuerzo en un saco roto que no retiene, como echar agua en un recipiente de mimbre donde se guarda la ropa muchas veces. Quizás tú sientes que has estado echando en saco roto, en algo donde no se puede retener el agua, pero hay una fuente de agua viva que el Señor le está ofreciendo a su vida hoy. Como le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere de esta fuente no volverá a tener sed jamás. Usted está necesitando eso para su propia vida. Así que, si usted quiere poner su fe y su esperanza en el Señor, en esa fuente de vida que no va a escasear, que brota de su interior como ríos de agua viva, hoy es el día para que usted le diga al Señor: Señor, yo quiero de esa fuente. Y lo que la pandemia se llevó, Señor, yo sé que de esa fuente que eres tú va a brotar vida, va a brotar esperanza para mí. En el nombre del Señor usted le puede decir allí donde usted esté: Señor, hoy yo reconozco mi necesidad de ti. Hoy reconozco mi condición, Señor, que me he alejado de ti, que he estado haciendo un esfuerzo, pero Señor, ya no tengo fuerzas y no veo el resultado de ese esfuerzo. Pero hoy, Señor, yo quiero poner mi vida a tus pies. Reconozco mi condición de pecador, que me he alejado de ti. Y te pido perdón por mis pecados y te recibo, dígaselo allí en oración. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te abro mi corazón para que tu Espíritu Santo entre en mí y me mantenga en tus caminos, suruzando mi corazón para que mis pasos no se vayan de ti. En el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración, es parte ahora de la familia de Dios. Dios le bendiga. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal.
La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a su pueblo. Es la bendición de un padre amoroso, comprometido. Nunca se va a olvidar de ellos, con ese pueblo, en su peregrinar hasta la tierra prometida. Hoy nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, a través de la promesa de Cristo que nos dijo, no los dejaré solos. Yo les enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Todos los días tenemos esa promesa y ese cuidado y esa voz del Espíritu Santo hablándonos para que enderezamos nuestros pasos y no nos apartemos de Él y que podamos llegar poco a poco con su guianza, con su favor, a esa herencia eterna que Él ha preparado. Así que yo declaro esta bendición sobre el pueblo de Dios, sobre los redimidos, los que Él rescató de la esclavitud del pecado. Y les digo esta bendición diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor. El nombre de Jesús, nuestro Salvador. El nombre de Jesús, la roca firme donde se asienta mi vida, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer, donde quiera que se encuentren. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero.